Pues adelante, Sandra. A mí no me toca moderar hoy. Ah, es Vladi. Perdón, me había muteado mi micrófono. Yo ya estaba dando toda una explicación, perdón. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos nuevamente a este panel, cuarto panel del Festival Reliabilities. Estamos muy contentos de recibirlos y de seguir compartiendo con ustedes ideas, preguntas y seguir conversando con especialistas y cineastas. Y esto ha sido maravilloso. El día de hoy, Sandra me cede el control de este panel y espero estar a la altura. Con toda humildad, Sandra dice, bueno, con esta maravillosa actitud que siempre tiene, dice, bueno, adelante, que alguien más lo haga. Y aquí estamos, bueno, empezando este panel. Tenemos como invitados especiales, bueno, invitadas especiales a Bárbara Anderson. Hola. Bienvenida, Bárbara. Ella es directora de innovación editorial en Grupo Milenio y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Es miembro del International Women Forum Capítulo México y ha fungido como moderadora en diferentes foros. También miembro del patronato del Instituto Nacional de Cancerología. Con la periodista Katia de Artigues creó la Fundación Yo También, que busca equiparar los derechos de las personas con discapacidad en México. Y bueno, algo muy importante es también mamá de Luca. Sí. Luca tiene, bueno, ya nos platicarás de Luca y de esta experiencia. Tengo aquí que en 2016 lograste que un acto de discriminación en contra de tu hijo Luca con parálisis cerebral derivara en una alianza inédita entre CONAPRED y Profeco. Impulsó una alianza con Here Colors, firma especializada en volver incluyentes páginas web para hacer realidad la accesibilidad digital. Entonces, bienvenida, Bárbara. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias. Y bueno, tenemos cubriendo a Carlos, que esperemos se conecte en breve. Tenemos a Sandra Jiménez Loza, que tengo aquí su semblanza, es impresionante también. Bueno, siempre ha trabajado a favor de la paz. Organizó junto con un grupo de niños y niñas un evento llamado Pintemos la Paz por Kosovo, que fue apoyado por Amnistía Internacional. Es vocera de los derechos de la niñez en la Comisión de Derechos Humanos, UNICEF y la Red por la Infancia y la Adolescencia. Participó en la elaboración infantil de PAFI, Plan de Acción a Favor de la Infancia. Ha colaborado en programas a favor de la transparencia con la Secretaría de la Función Pública, ONGs y grupos como Manos a la Obra, Étnica. Escribió a los 12 años un libro titulado Si yo puedo, tú por qué no, con Editorial Panorama. Y terminó la carrera de cine y ha tomado los cursos de apreciación cinematográfica, cine mexicano y grandes maestros. Ella es director de cine y actualmente se encuentra trabajando en la preproducción de su ópera prima, Más allá de las apariencias, donde expone el tema de los estereotipos. Bienvenida, Sandra, también. Gracias, qué padre estar del otro lado, la verdad. Qué delicia, como siempre, tenerte. Bueno, estamos esperando a Vianet, que es nuestra intérprete LSM. Si alguien la requiere, una vez que se conecte, hay 3 puntitos en la esquina superior derecha de sus imágenes en pantalla y ahí pueden fijar su imagen para que ella pueda estar todo el tiempo con ustedes. Y bueno, pues arrancamos. También está, bueno, Rita. Gracias, Rita, bienvenida. Y también tenemos a todo el equipo, Silvia, Genaro, que casi nunca los comentamos, pero pues hemos estado realizando este trabajo y ha sido maravilloso, ha sido delicioso. Cada vez que terminamos, ha sido delicioso. Espero que todos ustedes también lo estén disfrutando. Oye, como bien dice el panel, Vladi dice la discapacidad delante y detrás de las cámaras. Pues quiero decirles que hay muchas personas detrás de las cámaras en nuestro equipo, que sin ello esto no sería posible, porque son un grupo de gentes invaluables, voluntarios, que ustedes saben muy bien el esfuerzo. Pareciera ser que lo único que vemos es lo que están viendo ustedes, pero realmente el esfuerzo está detrás de las cámaras.
Entonces quiero agradecer al equipo. Son uno, ¿qué les puedo decir? Que la suerte que yo he tenido en mi vida de poderlos encontrar. Y bueno, pues adelante, Vladi. No sé a quién le quieras dar la palabra primero y vamos. Me gustaría empezar con Bárbara, si te parece bien. Encontré una frase que comentaste que me pareció muy interesante y quisiera comentarla a todos y empezar por ahí para que la amplíes un poquito más. Dice, la discapacidad debe salir del closet. La mayoría de las personas con discapacidad están ocultas. Hay dos maneras de disminuir la discriminación: la educación, que demora décadas, y la información. Cuanto más conocemos, menos discriminamos. Y aquí, bueno, está el papel justamente de los medios de comunicación y de todo tu trabajo en tu vida, y que parece también tener una cosa muy personal con, por supuesto, tu maternidad, la maternidad con Luca y toda esta experiencia personal. Ojalá nos puedas ampliar un poquito más de todo esto. Sí, la verdad es que uno tiene los baños, estos baños de humildad de conocer sobre la discapacidad cuando la vive, ¿no? Cuando la vive de cerca. Tengo un hijo con parálisis cerebral que acaba de cumplir 9 años, y en ese momento me di cuenta que las personas con discapacidad adquieren un superpoder, ni los de Marvel lo agarran, que es la invisibilidad. Y empiezan a desaparecer de los lugares que solían frecuentar. Desaparecen para los sistemas de salud, desaparecen para la SEP, desaparecen para los ministerios públicos, porque ya quisiera que alguien tratara de hacer una denuncia, desaparecen para Profeco, esto que comentabas al principio, cuando tuve un problema con un parque de diversiones y fui a hacer la denuncia a Profeco, me dijeron, es que nosotros no tenemos nada que tenga que ver con discriminación, nosotros precios. Si los precios están mal exhibidos, podemos cerrar un local, pero no si hay un acto de discriminación. Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta con Katia, que como recién comentabas, tenemos yo también, Katia es periodista de política, yo soy más periodista de negocios y de economía, nos dimos cuenta de que en los medios donde nosotros trabajamos y donde tenemos a nuestros amigos, los medios son un círculo muy chiquito en México, el tema de la discapacidad no es un tema que se aborde habitualmente, excepto el 3 de diciembre, que todo el mundo se prepara a hacer el gran especial del Día de la Internacional de las Personas con Discapacidad. El resto del año no aparece, a no ser que sean los Paralímpicos o que haya pasado algo muy excepcional, o que sea una denuncia, ¿no? Que sea una cuestión de un acto de discriminación muy fuerte o una situación muy, muy cruda, muy triste. Entonces, se olvidan los otros elementos que componen una persona. Una persona con discapacidad puede hacer todas las cosas, no solamente vivir en una situación de riesgo o formar parte de una estadística el 3 de diciembre. Tratamos muchas veces, Katia desde el Universal, donde está, yo en Milenio, de incorporar más los temas, y era difícil. Hay una cuestión de tabú hasta de lenguaje, ¿no? Tienen miedo de cómo se dirá bien. Se dice persona con discapacidad visual, débil visual, persona con capacidades diferentes en los ojos, no sabe muy bien cómo decirlo. Entonces, para no cometer errores, y se ríe Sandra, para no cometer errores prefieren no meterse en ese tema y seguir con otros temas. Y decidimos en ese momento decir, a ver, si las dos somos especialistas en temas de comunicación, y las dos vivimos la discapacidad de una manera muy maternal, porque los dos tenemos hijos con discapacidad, ¿qué tal que nos inventamos el medio donde sí contemos estas historias? Donde las notas, a ver, un mantra que tenemos en la redacción es, todas las notas son notas de discapacidad, todas, la que me digan. Pandemia y discapacidad, por supuesto. Economía y discapacidad, por supuesto. Cuando se presentó el presupuesto 2021, fuimos las primeras que lo peinamos rápidamente a las 600 páginas y descubrimos que había cada vez menos dinero. De economía, de negocios, de cultura, de ecología, de las ODS, de la Agenda 2030, del tema que me digan, yo lo puedo ver con ojos de discapacidad. Entonces, un poco nuestra intención fue esa. Es como la película esta de Constrúyelo y ellos llegarán, del campo de béisbol de los sueños. Empezaron a buscarnos al revés los medios, entonces Animal Político nos dijo, podemos compartir algunas de sus notas porque tienen mucho rating, o sea, han encontrado gente que tiene gente con discapacidad en su casa, descubrimos así. Entonces nos empezaron a escribir y
a partir de ese momento, llevamos un año nada más por el medio, nos comparten los contenidos la gente de Animal Político, la gente del El Imparcial, Ruido en la Red, la gente de Milenio empezó a levantarnos también notas, empezaron a darse cuenta que bien reporteado, bien explicado, bien cabeceado, como decimos en el lenguaje de los periodistas, son notas súper interesantes. Y otra vez, hasta por cuestiones de estadística, si el 10% de las personas en México tiene alguna discapacidad y sumamos a su círculo más cercano, que ¿qué les gusta? 4 personas. Estamos hablando de 40 millones de personas. 1 de cada 3 mexicanos tiene contacto cercano del primer tipo con la discapacidad y no la vemos. Entonces, un poco nuestra idea en Yo También es la de civilizarla, de sacarla del closet y aprender mucho de la comunidad LGTB-TT+, que ellos han logrado realmente ser muy visibles. Y es un colectivo tan diverso como es el colectivo de la discapacidad. Pero aún así, siendo muy diverso, teniendo todas las distintas discapacidades, ellos han logrado tener un espacio, han logrado tener una participación, han logrado reivindicarse en muchas cuestiones de las que tenemos mucho que aprender. Qué interesante esto que comentas, porque sí hay una sensación de tener que estar cuidando, ¿no? De tener que estar cuidando cómo lo dices, qué es lo que dices, ¿no? Pero si algo he aprendido de Sandra y de Rita es a relajarse también, ¿no? Hay que relajarse y hay que convivir y disfrutar, ¿no? Sí, También de Sandra yo siempre digo que hay que exorcizarlo al tema. Y cuando decías recién de que cuando uno comunica más, cuando uno más habla del tema, empieza a perder rareza, ¿no? Pasa con los duelos, pasa con muchas cosas. Cuando se vuelve un tema mucho más normal, deja de ser esos bichos raros que no sé ni cómo hacer, ni cómo nombrarlos. Cuando empezamos a normalizarlo, se vuelve menos conflictivo, se vuelve menos lejano, se vuelven menos los otros. Y de eso, por supuesto, Sandra y Rita son pioneras, sin duda. Exactamente, exactamente. Algo que yo he aprendido de este gran par de mujeres es, por ejemplo, todos eventualmente sufrimos una discapacidad o la sufriremos y necesitaremos de alguien que nos ayude y de alguien que nos cuide, ¿no? Entonces, digamos, esta forma de relacionarse con algo que pues nos incumbe a todos y que es sistémico, ¿no? Y entonces, así estas situaciones de discriminación, por ejemplo, yo me gustaría preguntarle a Sandra, por un lado, ¿cuáles son tus anclas y tus estas cosas que te impulsan y que te... ¿Dónde están? De dónde las sacas? ¿No? Estas cosas que te definen y que son tus referencias, tus obsesiones también como cineasta, como mujer, ¿no? Y a partir de eso también, ¿cómo has sufrido estos estigmas y esta discriminación, si es que la sufres o la vives, ¿no? Bueno, pues para empezar, honestamente, yo incluso dentro del mundo de la discapacidad soy una especie de bicho raro, por decirlo cómicamente, porque mi lucha no empezó con el tema de la discapacidad. Yo empecé a ser activista por los derechos humanos, por la niñez. O sea, mi tema no era soy persona con discapacidad, era soy niña y quiero una voz en un mundo que no escucha a los niños. O sea, y el tener la oportunidad de tener acceso a temas de derechos humanos desde muy temprana edad, desde los 7 años, me permitió darme cuenta de algo. Sí, aparentemente estoy en una situación de desventaja. Aparentemente yo no podría tener acceso a muchas cosas que los demás sí tienen, pero cuando los 7 años te das cuenta
que hay niños de tu edad que viven en países en guerra, que no tienen que comer todos los días, que no tienen acceso a la educación. De pronto la discapacidad no es importante porque yo tenía todo. Y había niños de mi edad que no tenían ni lo mínimo para sobrevivir y vivir dignamente. Entonces, la discapacidad realmente nunca ha sido mi causa en particular. Mi causa son los derechos de todo mundo. Claro. Entonces, fue muy extraño vivirlo desde este lado, porque para mí la discapacidad empezó a ser factor cuando a otras personas les estorbaba mi discapacidad. Cuando al director de la facultad de cine le causó conflicto que yo no podía hacer las prácticas como todos los demás. Cuando al chavo que me gustaba le intimidó la situación y decidió irse. Cuando a la otra persona le afecta más de lo que me afecta a mí, es cuando Claro. por eco me afecta. Entonces, creo que cambiar la visión y darnos cuenta de lo que sí se puede hacer es muy importante. Y de hecho, por eso también es parte de la razón por la que decidí estudiar lo que decidí estudiar. Yo ya tenía un camino muy dirigido hacia la diplomacia. Me estaban llegando becas de escuelas a las que la gente cuerda no les dice que no. Y de pronto decidí estudiar cine porque me di cuenta que la clave del cambio es la conciencia. Y si no usamos los medios masivos para crear conciencia no solo de la discapacidad, sino de todos los problemas sociales que afectan este mundo, y dejamos de sentir ajenas circunstancias que no vivimos en carne propia o por medio de alguien cercano, la realidad del mundo no va a cambiar. Y qué mejor herramienta que el cine para esa creación de conciencia. Wow. Yo quería A ver, añadir, absolutamente. No sé si alguno de ustedes es fanático de Game of Thrones, pero el cierre de Game of Thrones de toda la temporada, donde todos los reinos quedan con una persona con discapacidad, fue impresionante cómo explotaron las redes sociales. Oh, claro. Pero en contra, diciendo, ¿cómo? El cucho se quedó con todo. Entonces, Wow. no puedo creer esto. Sí, en serio. Hay una serie que se las recomiendo muchísimo. Me la anoté acá porque si no después me olvido con los nervios. Pero hay una serie en Netflix que se las recomiendo que se llama Special. Es la historia de un chavo que tiene parálisis cerebral y es gay. Y decide trabajar en un sitio, en una empresa de contenidos, como una especie de agregadores de blogs. Y entonces, claro, él cuando le toman entrevista laboral, manifiesta que es gay. Y cuando le preguntan por su condición, porque llegaba con un bastón, dijo, no, me acaba de atropellar un coche hace un par de días. La madre después le dice, ¿por qué no dijiste que tenés parálisis cerebral? Entonces, y le dijiste que eres gay. Entonces él dice, es que es más fácil decir en este país que uno es gay a que uno tiene parálisis cerebral. Wow. Ser gay es cool, tener parálisis cerebral no tienen idea cómo tratarme. Y me pareció una cosa impresionante, o sea, los invito a que lo vean, porque él está todo el tiempo inventándose como que no se termine de sacar el yeso del accidente, pero en realidad tiene parálisis cerebral, y la madre le dice, por favor, avisarle a tus compañeros que no te pisó ningún coche. Sí, y él lo cuenta muy graciosamente, incluso está el libro, se los recomiendo también, porque él empezó haciendo stand-up. Es muy gracioso como lo cuenta, pero tiene que ver con eso. Hace un par de semanas nos invitó una multinacional, a Katia y a mí, a dar una charla sobre género, ¿no?
Y la primera llamada fue muy curiosa, la señora de Recursos Humanos, porque nos dice, miren, nosotros este año teníamos presupuesto para charlas sobre género, pero nos gustaría hablar de algo sobre discapacidad. El tema es que no sabemos si hay mujeres con discapacidad. Y yo, sí, claro, o sea, se puede ser mujer y tener una discapacidad en el mismo cuerpo. Era una cosa muy graciosa. Entonces le dije, bueno, les voy a presentar a Maranta, no sé qué, seguramente la conocen, que es una muxe que también es indígena, pero también tiene una discapacidad. Entonces tenía todas las interseccionalidades que podíamos tener, indígena, transexual, pero también con una discapacidad. Dije, deberían conocer la Maranta porque tienen que abrir un poco su cabeza. Ella decía, bueno, Claro. vamos a hablar solo de género, de discapacidad hablamos después. Yo decía, a ver, pueden hablar de género y discapacidad. Es más, deberíamos hablar más de género y discapacidad, porque no me deja mentir ni Rita ni Sandra, que están aquí en el mismo panel. Las mujeres con discapacidad viven el doble de discriminación dentro de la discriminación por tener una discapacidad. Fíjate, Bárbara, que yo te quería comentar un poquito en el sentido que hablas de esta proyección de los medios, ¿no? Porque finalmente hablamos de esto de frente y detrás. Yo me he llegado hasta cuestionar, fíjate lo que te voy a decir, a lo mejor ahorita me vas a querer apagar el video. ¿Qué tanto esta lucha como grupo consolidado en materia de discapacidad todo el tiempo, nos llega hasta generar como grupo excluyente? Bueno, O sea, sí me explico, porque todo el tiempo nos estamos como aglutinando, ¿no? O sea, como un grupo que estamos luchando, luchando y luchando. ¿Y qué tanto esto nos llega a colocar, más que querer lograr una inclusión, sí, solo nosotros nos estamos excluyendo? como el Me Too, ¿no? En algún momento, que el Me Too había llegado a ser tan insistente que las mujeres dejaban de tener oportunidades laborales. Bueno, déjenme contarles un ejemplo. Y Que nos la pasó. segunda que te tengo, la segunda Sí. es, por supuesto, esa es una que tengo esta cuestión de pugnamos por la inclusión, pero nos estamos excluyendo. Esa es una hipótesis que tengo a nivel de una cuestión social, sociológica. Y la otra es, ¿qué tanto los medios promueven muchas cosas que ni siquiera están alineados y ni siquiera están dispuestos, ellos, lo acabas de decir, realmente a introyectar paradigmas? No hay artículo que yo pueda leer, por ejemplo, en el Reforma, y diga yo, usan un lenguaje correcto, se refieren correctamente, pero además te quiero decir que yo quise publicar un anuncio de Reliabilities. Llevo 2 semanas que no me contestan. Una persona, otra persona, y además lo quieren poner, fíjense bien, en el área de salud y vida. No es una enfermedad. Desde ahí, desde donde colocas, ¿dónde estás colocando a la discapacidad como un medio, no? Sí, Adelante. a ver, te voy a contar un caso que me pasó justamente de las comunidades con discapacidad. Hicimos una nota súper interesante sobre Nissan en Aguascalientes. Tiene muchas plantas productoras de vehículos, pero una en particular, todo el área de pintura, que es un área de muchísimo ruido, donde se pintan los coches, donde se pintan la placa de acero, tenían un equipo de sordos. Entonces, los sordos trabajaban en esta área. Habían desarrollado un plan de educación de lengua de señas mexicanas para el resto de sus compañeros del área, para que se pudieran comunicar. Después se dieron cuenta de que lo podían ampliar al resto de la planta, porque qué padre saber algo nuevo. E incluso avanzaron más. En muchas de las familias de estos chicos, ellos se comunicaban solamente con su mamá, no con el resto de la familia. Entonces empezaron a dar cursos en la familia de estos empleados. Bueno, nos escribió la comunidad ciega, indignada, porque ¿por qué Nissan no contrataba ciegos? Y yo, a ver, de a un elefante por tiro, estamos contando esta gran historia de una planta que le abre las puertas a alguien, y la única queja que recibimos fue de otro grupo con otra discapacidad. Ese es un punto. El punto que dices de los medios y la manera en que toman el tema, nosotros con Katia vivimos indignadas y yo tengo una colección de capturas de pantalla donde ponen discapacitados, o sea, odio la palabra discapacitado en todos los balazos de portada de todos los diarios,
Y tenemos la suerte de tener los celulares. Entonces, por favor, Zamarrón de Milenio, ¿podrás sacar de la portada del Milenio, aunque sea digital, que no diga discapacitados, sino personas con discapacidad? Y le explico siempre lo mismo. Primero va persona que... Hemos llegado, y espero que ya tengamos los fondos, en desarrollar un diccionario para reporteros, para nuestros colegas, para que lo descarguen en su teléfono y digan, a ver, ¿cómo se dice? Ciego, discapacitado, personas con capacidades especiales, angelitos de Dios con poco ojo, no sé, que sepan cómo se debe decir, porque nos vivimos quejando todo el tiempo, sí. Y somos así como las abuelas ciruelas de, ay, ya llamó Katia, cambien el título. Pero todo creo, y Rita no me va a dejar mentir, y Sandra no me va a dejar mentir, todo empieza por la escuela. Tenemos un grave problema en este país de falta de educación, de falta de incorporación de personas con discapacidad en la escuela. Nos parece raro porque no lo hemos tenido cerca, nos parece raro porque nos encontramos de casualidad con alguno. Nosotros teníamos un camarógrafo, Alfredo Jiménez, que a lo mejor lo conocen, que ahora trabaja en el canal del Congreso, que era usuario de silla de ruedas, pero es raro, o sea, nos parece extraño, nos parece lejano, nos parece que es un tema de salud, que tiene que ir en esa área, pero porque nunca convivimos con ellos desde guardería, kindergarten, primera, secundaria, de prepa, universidad. Sabemos perfecto de este maldito cono educativo donde, no digo todos, pero buena parte de los niños con discapacidad, la que sea, entran al primero de primaria, y a la universidad llega el 1% de las personas con discapacidad. Es brutal el decante que hay. Tuvimos en APAC la situación particular de materiales de la SEP. Como es obligatorio hasta la secundaria, los materiales especiales de Conalitec son hasta la secundaria. Entonces, si vas a la prepa, no tienes braille, no tienes macrotipo, no tienes muchas cosas que deberían existir. Quisimos que dos chicas, dos mujeres ya, 48, 49 años, ingresaran a la universidad, era su sueño, Lupita y Angie. No conseguimos universidad para que las aceptaran. Yo, que soy una peleadora compulsiva, decía, a ver, está todo el mundo confinado, está todo el mundo en su casa, lo único que necesitan estas chicas es una computadora y un headphone para comunicarse con la universidad. No, bueno, pero no tenemos todos los textos, no tenemos maestros, y la verdad es que no sé cómo se van a sentir los otros compañeros cuando la vean. Era una cosa de una discriminación total de las universidades públicas y privadas que les puedo hacer la lista completa. Y ahora, con esta situación, logramos que una entró a UVM a estudiar la licenciatura de Educación y la otra entró a Casalam, que quiere ser licenciada en Letras. Han sido un bálsamo en esas aulas. Me escribieron de la UVM para decirme, gracias por presentarnos a Lupita, porque los chicos, otra vez me voy a referir a Sandra, los chicos estándar, que no tienen ningún problema, estaban súper deprimidos porque estaban encerrados, y de repente la ven a Lupita con un palito puesto en la pera para poder escribir con su pera en el teclado mejores textos que sus compañeros que estaban deprimidos tuiteando desde el sillón. Fue una gran lección para esa aula, y ahora me están pidiendo más personas con discapacidad para que vayan a la universidad. Pero hay que romper esas barreras. Creo que todo empieza en la educación. Creo que lleva más tiempo, son décadas, es mucho más a largo plazo, pero creo que es la única solución a esto. Vamos a tener periodistas bien formados cuando comparten su vida con personas con discapacidad, vamos a tener legisladores haciendo leyes como la gente cuando convivan con personas con discapacidad, vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener gente que disfrute el cine producido por personas con discapacidad cuando hayan convivido con eso, cuando sepan de qué están hablando. Hoy por hoy es una cosa rarísima, y lo que estamos haciendo en este foro es muy exclusivo y es muy de nicho, diría yo, cuando debería ser permanente todo el tiempo. Adelante, Sandra, por favor. Un poco abordando ambos temas, yo la verdad rara vez me involucro con algo que tenga que ver directamente con el tema de la discapacidad, precisamente por esto, porque al ser yo activista de todas las causas, me toquen o no, yo lo que estoy haciendo es quitar la etiqueta.
Y siento que a veces en medio de la discapacidad, en efecto, es lo que hace es fortalecer un poco la etiqueta. Si dejamos de pelear porque el mundo sea igual para nosotros y empezamos a buscar que el mundo sea igual para todos, entonces es cuando las diferencias, sean las que sean, discapacidad, raza, religión, etcétera, van a dejar de importar y vamos a fijarnos en la persona. Además, con el simple hecho de aparecer, estoy hablando de discapacidad y de que se puede y de que hay que integrar, porque no hay manera de que no sepan que soy una persona con discapacidad. O sea, no hay manera de que la silla de ruedas no me acompañe a todos lados. Entonces, Pero también tú sabes, Sandra, que las discapacidades visuales son las menos. Hay muchísimas discapacidades invisibles que no son visibles, que tampoco están apareciendo y que la gente no se anima a decir que las tiene. Estoy hablando de discapacidades a nivel neurosocial, por ejemplo. La gente no dice que tiene una depresión profunda. Sí, claro, pero sí. Fíjate, Sandra, fíjate qué interesante. Quiero completar lo que dice Bárbara. Fíjense, a este festival, creo que tú sí sabías, Sandra, nos contactó una persona de Nueva York, Bárbara, que él es vicepresidente de un banco japonés. Él es un muchacho hindú. Y tuvimos una plática de Zoom y él quiso que sus empleados de Latinoamérica fueran parte del festival, pero cuando yo tengo una entrevista con él, me doy cuenta que él es una persona con tartamudez. Uh-huh. Me invita hoy, a un foro acompañado de una película, creo que nos está haciendo la competencia, Sandra, que se llama Ser Tartamudo. Porque hoy es el Día Mundial, claro. Porque hoy es el Día Mundial, entonces él convoca y funda un lugar que se llama Unique, y en este muy poderoso documental que presentó, y además en una conversación donde él y otro banquero muy importante en Nueva York tienen una conversación acerca precisamente de esta discapacidad invisible y lo que conlleva a la aceptación de una condición de tartamudez, que social y emocionalmente es una cosa terrorífica, porque como él bien dice, puede ser que yo sea tartamudo, pero eso no implica nada en mi coeficiente intelectual, lo decía, ¿no? Y como en el mundo laboral, en el momento que una persona se expresa y tiene tartamudez, casi automáticamente cancelan su aplicación, ¿no? Va a lo que estás diciendo tú. Estas discapacidades invisibles pagan un precio altísimo. ¿Por qué? Porque el momento que se muestran, como la discapacidad psicosocial, si una persona tiene una condición de esquizofrenia u otras, o depresión, que es la discapacidad más importante en nuestro siglo, entonces imagínense en dónde están colocados, Sandra. Entonces comparto 100% lo que estás diciendo tú en materia de luchar por todas las diferencias, sí. Porque si no, te pones una etiqueta más grande. Más de hablar y de ser. Claro. Somos visibles, tenemos una conciencia diferente y no estamos hablando de las situaciones particulares, sino de lo que nos afecta a todos y de la aceptación en general como seres humanos, ¿no? Yo que soy periodista de negocios, tengo ese defecto físico. Me paso todo el tiempo mirando informes de empresas, informes anuales, me encantan, o sea, es mi obsesión. En la parte de, porque sobre todo las multinacionales, un poco más las grandes mexicanas, las empresas más chicas no tanto, pero tienen su parte de inclusión. No les puedo explicar la cantidad de veces que yo digo, ay, acá voy a encontrar algo de discapacidad. Nunca. Inclusión es género, color, en el caso de las americanas, afrodescendientes,
color y Sexualidad. LGTB, exactamente, diversidad sexual. No hay nada de discapacidad, cero. No conozco a ninguna excepto HSBC, que no sé si es el banco del cual está hablando Rita, pero excepto ese caso, no tengo ninguna otra. Me llamaba la atención porque no hay, o sea, no está pensado. Y siempre aparece el símbolo de la silla de ruedas, y volvemos a lo mismo, o sea, es las menores discapacidades son los que usan, los que son usuarios de silla de ruedas, y no hay ese espacio laboral para eso. Y les voy a contar otra historia súper interesante que es en México de una multinacional que es Unilever. Unilever tenía problemas para cubrir sus cuotas de empleados con discapacidad, porque ellos sí tienen una cuota que cubrir a nivel internacional, porque está comprobado que las empresas que tienen personas con discapacidad tienen mayor rentabilidad de EBITDA que las empresas que no. Entonces, por una cuestión de negocios, sí les conviene. Entonces dijeron, bueno, no podemos. Hicieron primero una convocatoria interna de quién conocía en su entorno de los empleados de Unilever a alguien con discapacidad para trabajar. Consiguieron un grupo, pero tuvieron una mejor idea que fue contratar una reclutadora en recursos humanos que se llama Alicia, que es ciega. Entonces Alicia no tiene el filtro de la mirada. Y aumentaron un montón de personas con discapacidad, donde lo que importaba era su especialidad en marketing, no si llegaba con bastón, con una andadera o con un implante cloquear. No, importaba que era buenísima haciendo marketing. Entonces los filtros, las etiquetas que dice Sandra, tienen mucho que ver en ese primer contacto. Es el primer contacto de la escuela que no te permite llevar a tu hijo, es el primer contacto de un hospital que te dice, sí, no tengo cama, es el primer contacto de una empresa que te dice, ya cubrimos su plaza. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, finalmente volvemos a lo mismo, ¿no? Este hombre, japonés, este hombre, él es hindú y se dirige este banco japonés. Como él tiene la condición, pues se vuelve como Sandra, pues un activista y un luchador. Tenía 150 personas hoy escuchándolo a él y a otra persona de Goldman Sachs, que también tiene una situación de tartamudez muy importante, pero los dos tienen puestos muy importantes y Sí, son activistas. y hoy por hoy Microsoft, que es una de las empresas que ustedes saben que tiene mayor inversión en tecnologías de la información para la comunicación aumentativa y para accesibilidad, creció en esa área porque Natia Sadela, que es el CEO, tiene un hijo con parálisis cerebral. Tuvo que llegar Natia Sadela con un hijo con parálisis cerebral para que esa área tuviera una inversión enorme y se dieran cuenta de que la parte de gaming podía ser súper importante para educación. O sea, yo sí creo que, y acá a lo mejor hago un autobombo, pero yo sí creo que todos los que tenemos la posibilidad de comunicar o de influir, tenemos la obligación de hacerlo. Y eso fue uno de los motivadores que tuvimos con Katia para armar. Yo también perdemos dinero por todos lados, es un antojo, pero es nuestra obligación, o sea, necesitamos crear ese espacio para contar la historia de Unilever, para contar la historia de Lodos Holanda, que creó la campaña Derritiendo Barreras, para darle espacio a las voces que en otros lugares no tienen, y a otras organizaciones, lo hemos hecho con Rita y Inclúyeme, otras organizaciones que a lo mejor les cuesta un montón hasta que les publiquen un anuncio en el periódico. Exactamente. Sí. Bueno, perdón que las interrumpa, chicas. Acaba de conectarse Vianey. Bienvenida, Vianey. Ya está trabajando durísimo. Entonces, quien necesite intérprete LSM, ya está Vianey con nosotros. Y bueno, está buenísima la plática. Por favor, ¿ibas a comentar algo, Sandra? Adelante. Sí, que precisamente por eso es también que el papel de no solo el cine, sino los medios en general y el entretenimiento es tan importante, y romper este estereotipo de el pobrecito que necesita ayuda o el angelito, y empezar a retratar a las personas con discapacidad como somos, porque los medios siempre se asocian o como castigo para el villano, o como, ay, pobrecito de mí. Se tienen todos estos estereotipos con ideas mal formadas e infundadas de lo que es
vivir y tener una discapacidad. Entonces es por eso que los medios, Sí. el entretenimiento es tan importante que empiezan a ser una herramienta para darle vuelta a esta imagen, ¿no? Le decía a Sandra ayer que encontré un informe del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que yo no sabía, pero que hace un informe anual sobre discapacidad en los medios y sobre discapacidad de telecomunicaciones. Lo descubrí, este es del 2019. Bueno, la única participación de programas dramatizados con personas con discapacidad fueron dos, La Rosa de Guadalupe y Sin tu mirada. En ambos casos la discapacidad es presentada como una tragedia, como dice Sandra, poniendo a las personas con discapacidad en situaciones o de sentimentalismo, o de condescendencia con el auditorio. O en el caso de, por ejemplo, analizaban a nivel de internacionales, era South Park, que se burlaban, o sea, era la burla fácil de tener un compañero en la escuela que tenía una discapacidad. Es todo lo que hay una bajísima participación mediática, hemos visto, no se ven, una bajísima inversión en tecnologías de la información para la comunicación por parte de las empresas que generan contenido audiovisual, llámese lo que se llame, y también lo de intérprete de lenguas de señas mexicanas. No les tengo que contar a ustedes que para que tuviéramos en las conferencias, en los Gatel Show de la tarde, una persona como Vianey, intérprete de lengua de señas mexicana, tuvieron que ampararse. Por un amparo consiguieron que las personas pudieran entender lo que está pasando con la epidemia más importante de los últimos 100 años. Solamente a golpe de amparos logramos el año pasado que una niña de Oaxaca con síndrome de Down fuera a la escuela. O sea, que reclamara su derecho constitucional de ir al colegio. Son a golpe de amparos y a golpe de gente quejándose como se consiguen pequeñitos pasos de lo que debería ser algo absolutamente natural, pues está en la Constitución, mejor escrito que hay en ningún lado. Sí. Sí, a mí creo que es importantísimo esto que están comentando. Me gustaría también apuntar y dirigir también la atención a justamente a esta situación que comentabas, porque en tu frase con la que arrancamos, Bárbara, dices que la discapacidad tiene que salir del closet, pero también después cuando estabas hablando, comentaste que lo que hay que hacer también es darles el micrófono y las herramientas a las personas que han sido históricamente discriminadas, no nada más las personas con discapacidad, sino en todos los ámbitos de la vida para que puedan hablar y expresarse y comunicarse, ¿no? Es decir, estaba viendo, por ejemplo, el trabajo de Carlos, de Carlos Preciado, y me parece un esfuerzo maravilloso de repente estar filmando tantas películas con muy bajo presupuesto, pero teniendo este ímpetu de tener una voz. Y varias de sus películas no hablan de la discapacidad, no es el tema principal, es inclusive, puede ser una película de terror o de ciencia ficción, ¿no? Tienen otros temas incluidos. También Sandra lo señala, ¿no? En su vida también el tema no es únicamente la discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino para seguir impulsando o dándole fuerza y empoderando a estos sectores de la población que como bien decimos, no es nada más las personas con discapacidad, están los indígenas, ¿no? Hay muchos sectores. ¿Cuál es el camino de parte de los medios de comunicación? Y yo te preguntaría, Sandra, también a ti, ¿cuál sería tu idea de impulsar todo esto, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Empiezas tú o empiezo yo, Bárbara? No, vas tú, ya te vi que agarraste envión ahí. Pues yo creo que el camino es un poco que nos abramos a hablar de temas diferentes, porque en mi experiencia y en la de Carlos, que también quisiera después hablar un poquito más de él, que iba a estar aquí con nosotros, no es solo
no es solo el hecho de que estás planteando la discapacidad, sino el hecho de que muy pocas empresas y muy poca gente se atreve a hacer cosas con mensajes diferentes. Mensajes diferentes hay y gente que quiere comunicar cosas diferentes hay. Simplemente como no encajan en los estándares de lo que estamos acostumbrados y el pretexto es no va a vender, entonces no te atreves, ¿no? Y podemos pasarnos 5 años, 6 años tocando puertas sin encontrar quien le apueste. Yo creo que Y el reto más perdón que te interrumpa, Sandra, pero el cine mexicano en general, hecho por quien sea, no vende. Es decir, los mexicanos no vemos nuestro cine, no vemos nuestro cine. Esa es una realidad, ¿no? No es sí, como el... Sigue, continúa. sí, claro, pero si en lugar de hacer refritos latinoamericanizados de películas hollywoodenses, aportamos algo y el público empieza a exigir y el público empieza también a consumir cosas diferentes, porque la razón por la que no vende, entre comillas, es porque No está. la sociedad no tiene la conciencia de ir y pedir y exigir cosas diferentes. Entonces yo creo que empieza por ahí, Es que empezar a querer es el huevo ver y la cosas gallina. distintas. Sí, es el huevo y la gallina. Digo, el año pasado solamente vimos Conoces a Tomás, que fue lo único, por lo menos yo, que vi de nueva película en el cine, que tuvo muchísimo movimiento por parte de los directores y se movió mucho las asociaciones que tenían que ver con el espectro autista, pero más de eso yo no recuerdo más. Acabo de ver, Cinépolis anunció la semana pasada, en medio de este confinamiento donde nadie va al cine, pero bueno, es una muy buena noticia igual, lanzaron una aplicación que permite que tú te la bajas en la aplicación de Cinépolis y si eres una persona con discapacidad auditiva tienes tu intérprete en el teléfono, entonces puedes estar viendo la película y el intérprete, o si eres una persona ciega, puedes tener una audiodescripción en ese momento. Creo que son pequeños avances, porque no es solamente producir, sino también el consumo. El consumo de este lado tiene que ser accesible. Tenemos una reforma en telecomunicaciones del 2013, donde la obligación era el closed caption en todo, el intérprete le enseña en todo, y no ocurre. No me dejará mentir Vianey, que está ahí muy, muy móvil, pero no, tampoco hay tantos intérpretes en México, porque si realmente se cumpliera la ley, lo que dice la reforma, no alcanzarían los intérpretes de señas en este país para todos los programas que tienen que estar haciendo con su intérprete o el closed caption. Siento que tenemos buenas leyes que no se están llevando adelante y que no pasa nada. Ese creo que es un punto a poner sobre la mesa. Si yo soy un periódico y no tengo notas que hablen sobre discapacidad, no importa. Si yo no tengo conductores que tengan alguna discapacidad, pues no importa. Si yo no tengo alumnos con discapacidad, ¿qué me pasa? Nada, ¿me van a cerrar la escuela? Claro que no. La universidad, por supuesto que no. ¿Qué pasa si yo no tengo una cantidad de empleados con discapacidad? No pasa nada. O sea, ¿voy a perder de vender más o menos pan? No. Entonces creo que hay una cuestión de, primero, de cumplimiento jurídico, pues tenemos unas leyes maravillosas. De hecho, la Convención Internacional nació en México. Creo que tenemos que tener leyes con dientes. Y hay un caso que yo estaba leyendo los otros días que seguramente Sandra conoce perfecto. Paraguay es uno de los países con la mayor inclusión educativa en toda Latinoamérica. Y empezaron por cuotas, empezaron con cuotas y si no cumplías la cuota te cerraban la escuela. Entonces salieron a buscar de donde hubiera gente para meter en las escuelas, tuvieron que preparar a los maestros para que no les cierren el colegio. Y pasó como pasó en el Poder Legislativo en México, empezó por cuotas, hasta que se logra un peso específico de las mujeres dentro de la toma de decisiones del Poder Legislativo. Yo creo que necesitamos ser respetuosos de las leyes que hay, que no lo somos, y necesitan crear espacios. Acaban de destruir todos los fideicomisos de cine, entre muchos otros, Sandra sabrá más que yo de esto, pero debería haber un fondo especial, un fondo que permita que las personas con discapacidad accedan a
escribir un libro de lo que se le ocurra, de accedan a hacer un programa de televisión que se les encante, que haya un canal de YouTube que puedan desarrollar, pero necesitan ese apoyo. Hoy no hay nada, o sea, ya quisiera ver cuántas puertas ha golpeado Sandra para conseguir alguna marca que le financie a través de sus impuestos del SAT, porque tampoco le piden que saque en ese momento la lana para su película. ¿O te fue muy fácil? Llevamos 6 años y seguimos igual. Es una vergüenza, sí. Es un atentado contra la creatividad. Y yo siempre digo, afortunadamente, Stephen Hawking se le cayó el ombligo en Londres, porque si se le hubiera caído en la Ciudad de México, no hubiéramos sabido muchísimas cosas de física, no hubiéramos conocido la profundidad de los agujeros negros que han cambiado la manera de interpretar la física. Tuvo la suerte que nació allá, no acá. Hubiera nacido acá, jamás lo hubiéramos visto salir de su casa. Sí, sí, tienes toda la razón. Y me hace pensar también en una frase, escuchándolas y escuchando todo esto que están comentando, en una frase que dice algo así como, los mares calmados no hacen buenos marineros, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con toda esta fuerza y este ímpetu del que están hablando y del que se necesita justamente para seguir hablando y poniendo sobre la mesa estos temas que no nada más tocan un solo sector, sino tocan todos los sectores de la población, ¿no? Y yo creo que mucho tiempo, a ver, lo de Floyd este año en Estados Unidos, que volvió a poner el tema de la terrible discriminación a la gente de color en Estados Unidos, uno pensaría que se acabó en la época del Mississippi en los años 50, con Rosa Parks decidiendo dónde sentarse en un camión hace 60 años. Pues no, ocurrió hace 3 meses. O sea, hay causas que hay que seguirlas peleando sin parar. Y nos tocó, acá estamos. Y no hay que sacar el dedo del renglón, y necesitamos, no una Sandra, 25 Sandras, para que digan, ok, o sea, tantas cosas tienen para filmar esta gente, porque sí, no tiene que ser un bicho raro, una rara avis, tratando de que su película salga a la luz. Tiene que ser una cosa mucho más natural. O sea, y en Estados Unidos funciona el sistema legal y funcionan las leyes y hay cuotas, y ahora están preocupadísimos porque las empresas que no tienen la misma cantidad de afroamericanos que con otro pantone de color de piel pueden tener problemas legales. En México no pasa nada. En México no pasa nada en ningún momento con nada. Entonces, es como el huevo y la gallina. Creo que en algún momento necesitamos tener leyes con dientes que permitan que el activismo logre todo lo que pelea, porque hoy es patalear en una laguna de arenas movedizas. Yo a veces siento eso, les juro, y Sandra ha peleado mucho más que yo, creo, pero que pataleas y la costa sigue estando a la misma altura y no pasa nada y no llegas, es muy desesperante. Y somos bichos muy orales, muy famosos, muy reconocidos. Rita la conoce todo el mundo, Sandra no se diga, es embajadora de la UNESCO, y todos los demás, los otros 12 millones de personas, no tienen esa voz, no tienen ese espacio. Y son el 10% de la población. Es la minoría más grande del mundo. Bien dicho. Y en ese sentido también creo que algo que es terrible es que aquí las empresas, instituciones que buscan una inclusión no lo hacen porque realmente lo crean, sino porque, ay, me van a dar reconocimiento y premio y voy a demostrar que soy incluyente y voy a tener beneficios fiscales. O sea, lo hacen por su propio beneficio, no porque realmente tengan la inclusión en mente. Y tan es así que solo manejan los mínimos para fingir esta inclusión que no es real. ¿Sí? Porque es real hasta donde les conviene. Porque como dice Bárbara, no hay dientes. Al contrario, te estoy premiando y entonces... Sí, me pone una complicación. A ver, entre recibir a Sandra y recibir a Rita, ¿quién es menos complicada? Rita, o sea, más rápido.
Así funciona. Y Creo que no, así, Bárbara, soy más complicada que nada. No, no convendría. no es un ejemplo, ¿verdad? Oigan, Pero chicas, pues sí, sí empieza por ahí. Y otra vez, a lo mejor soy un poco reiterativa, pero sí creo que empieza mucho antes. Empieza mucho más atrás, empieza con la responsabilidad en criar chicos desde chicos mucho más inclusivos. Yo Mira, tuve un yo problema, tuve un problema horrible con el Auditorio Nacional porque no se podían comprar los boletos para personas con discapacidad en línea. Podías comprar cualquier lugar, pero si querías el lugar de la sillita azul, tenías que ir físicamente a la boletería con días anticipados a comprarlo porque no te lo vendían. Entonces fui físicamente a comprar y a quejarme otra vez con la boletería y me explicaron de que en realidad lo hacían porque la gente compraba esos lugares sin tener una discapacidad porque tenían mejor visión o los vendían afuera de una manera medio piratona. Y muchas veces ellos, cuando llegaba alguien sin discapacidad a ocupar el lugar, no los podían echar. O sea, yo no tengo la potestad de correr a nadie de aquí. Yo, ¿en serio que si alguien sin discapacidad compró ese lugar, lo vas a dejar entrar? ¿En serio que por culpa de esa situación absolutamente doméstica, alguien con parálisis cerebral de Puebla no puede ver a Emanuel y se tiene que venir 2 veces de Puebla a comprar los boletos? Primero una vez y después al espectáculo. Bueno, el caso es que después que me peleé mucho, me dieron el lugar y no sé qué, y en un entretiempo fui a ver el Cascano ese, en un entretiempo salgo en la silla de ruedas con mi hijo y me encuentro un señor que me dice, venía con un niño en la mano, me dice, ¿usted es Bárbara Anderson? Le dije, sí, yo soy el director de la Auditorio Nacional. Usted me ha hecho pasar muchísimos papelones en los medios con todo lo que pasó, con las entradas, no es un problema mío, es de Ticketmaster, va. Entonces me dice, y yo el tema lo entiendo, me dice, Pedro, mi hijo, tiene Asperger. Le dije, ¿en serio que tienes un hijo con discapacidad y no te habías dado cuenta de que los boletos no? Es que yo nunca compré boletos del auditorio. claro, Este, no uso el en auditorio. ese sentido, El auditorio en es ese mío. sentido, la cultura tampoco es accesible en ese sentido. Los lugares con discapacidad están ubicados en lugares espantosos, en lugares donde si, En el donde si Auditorio alguien Nacional, en el Auditorio Nacional, las lunetas para personas con discapacidad, no me dejes mentir, Sandra, tenés acá la baranda. Qué absurdo, qué Entonces absurdo. los teníamos que levantar así entre dos para que la baranda le quedara acá, porque si, no veía. sí, y en los lugares de abajo para personas con discapacidad, si se para alguien enfrente ya no viste nada, si no te puedes parar. O sea, Qué cosa absurda. Es que entonces, hasta eso, ¿no? desde adaptar los espacios para darle acceso a la cultura, tuve una temporada en un teatro con una obra que yo dirigí y me tenía que meter por una escalera por atrás al segundo piso porque yo tenía que estar ahí, no podía entrar a mi foro. Bueno, a ver, Cinépolis y su aplicación y esto. Uno va a Cinépolis y los lugares asignados para personas con discapacidad son en la primera fila. Yo los invito a ver una película en Claro. primera fila donde tenés la pantalla arriba. Sí, acabas con Primero que queda súper incómodo. tortícolis. Segundo que querés vomitar a la segunda escena de tiros porque sentís acá arriba. Entonces lo más cómodo es pedir colaboración a alguien que venda palomitas y que te ayude a subir y comprar un lugar común arriba para que Exacto. pueda ver. Ah, no, porque es más fácil de evacuar por acá. Evacúen por otro lado. Imagínense un cine para todos. Otra vez. Hay una cosa que me parece que es el sentido común. Y no sé si le pasó a Sandra, Rita y a los que estaban escuchándome, cuando uno trata de explicarle a alguien con sentido común. No, a ver, le voy a explicar una cosa. Este chiquito le cuesta levantar la cabeza y tiene la pantalla prácticamente arriba de su nariz, no ve, pero ese es el lugar. Lo Sí. entiendo perfecto, pero yo ya lo compré, no lo voy a usar. ¿Puedo usar uno más arriba? No. Pero es que no va a ver la película y ya pagó la entrada, no me importa. Sí, sí, sí. Y no pasa Absurdo. nada, o sea, yo no he visto ningún Cinépolis cerrado jamás, porque las personas con discapacidad desafortunadamente les toca la primera fila y pagaron un chingo por ese lugar. Por suerte Es la que, pudieron comprar en línea, porque en el auditorio no se podía. Los invito a ir al
al Palacio de los Deportes. No sé si te ha pasado alguna vez, es imposible, es inaccesible. Sí. Ningún espectáculo público es accesible. Bueno, hay la mayoría de los hospitales públicos. Solamente hicimos el cálculo con la gente del INSABI, sí, INSABI creo que es la organización tu mamá estuvo en esa movida, Sandra, de la accesibilidad a los edificios públicos en México, del gobierno federal. El 18% es accesible. 18% de los edificios públicos de este país son accesibles, empezando en ese momento por Los Pinos, que era lo más inaccesible del planeta. Entonces hicimos toda una movida con Alicia, la mamá de Sandra, que estaba en Conadis en esa época, y nos decían, no, a ver, no se puede tocar Los Pinos porque es seguridad nacional, no va a ser que venga y bombardeen acá. Le dije, yo sé, pero ¿qué tal si viene el presidente de Ecuador, que es usuario de silla de ruedas, y quiere ir a visitarlo a Peña Nieto? Lo tienen que llevar en sillita de oro hasta la casa. Y asumió Andrés Manuel López Obrador, y yo tengo fotos guardadas de esa rampa infinita de madera terciada que hicieron para que la vicepresidenta argentina y el presidente de Ecuador pudieran estar en la toma de protesta de AMLO. Desafortunadamente le quitaron, porque es la única manera de entrar al Senado. Wow. Es muy insólito, la verdad. Planteado así hasta dar risa, perdón, pero es que todas estas situaciones son como, sí, argumento de una película cómica, pues, o sea, podríamos hacer una película cómica de todo esto, ¿no? No, y te dicen, a ver, el auditorio es súper accesible, no saben, tenemos 2 elevadores. Le dije, a ver, tu primer rampa es digital, o sea, tu primer rampa no está en la posibilidad de que alguien pueda comprar una entrada, no me importa si tienes elevadores o no. Ya no pude llegar. Entonces, la segunda respuesta fue peor, la verdad es que no viene tanta gente con discapacidad. Es que no vienen porque no pueden llegar. O sea, es como, sí, como no hemos tenido tantos, la verdad es que no nos hemos preocupado mucho por el tema. Sí, por ejemplo, les voy a contar, en este teatro donde trabajé, hubo un punto al principio en el que me dijeron, no te preocupes, los directores no tienen que venir a cada función. Y yo, es que no me conocen, ¿no? Claro. Esta directora sí. Y la que terminó descubriendo cómo poder entrar al foro fui yo, y la que terminó diciéndoles cómo se podía fui yo. Es que, a ver, la discapacidad es una maravillosa fuente de creatividad. Es una maravillosa fuente de creatividad porque de cómo salir adelante salen muchos inventos. Disfrutamos de esta maravilla hoy, gracias a que la mamá de Graham Bell era sorda. No se sabía esa historia. La señora era sorda, Graham Bell trabajaba abajo, la mamá trabajaba arriba, era una casa de 2 plantas, la única manera de avisarle algo a su mamá era inventando algo para avisarle a la madre que bajara o que él subiera. Inventó el teléfono. Oh, qué maravilla. Que tengamos puertas que se abren y se cierran por acercamiento en todos los aeropuertos y demás, se lo debemos a los excombatientes de Vietnam que volvían de la guerra y no podían entrar al aeropuerto porque el aeropuerto tenía puertas. Entonces crearon las puertas que se abren y se cierran automáticamente. El closed caption lo crearon gracias a Julia Child, esta famosa chef estadounidense, muy graciosa ella, que como hablaba muy raro porque tenía una voz muy insólita, nadie entendía nada de la receta. Entonces dice, ¿por qué no me ponen abajo 2 huevos, 1 kilo de harina y medio kilo de azúcar? Y así nació el closed caption, y en el canal de televisión, en el ABC, se dieron cuenta de que tenía muchísimo rating. Claro, toda la comunidad sorda veía el programa porque lo podía ver. Entonces, la discapacidad es una enorme fuente de creatividad, porque de alguna manera Sandra de alguna manera se baña todos los días, se viste, se pone bonita, produce su película. Aprendámosles a Sandra, no la aislemos, que nos enseñe. Mira, Bárbara, yo una de las preguntas que me hago constantemente, a las 2 se las digo y la he repetido muchas veces, es que todos deberíamos de volvernos activistas, pero para todos.
O sea, considero que, y yo sola me lo pregunto y lo hago evidente, ¿eh? ¿Por qué nos tenemos que esperar a que nos pase algo para hacer algo? ¿Por qué hasta que no nos llega alguna situación adversa? Quizás tú no serías la activista que eres, Bárbara, no tendrías yo también, no serías la mujer tan extraordinaria que eres si no tuvieras a Luca. Sí, es cierto. O sea, yo tampoco, yo estudié otra cosa, yo tampoco estaría sentada en esta silla si no hubiera tenido a Dania. Entonces, la pregunta y Sandra, si no estuviera en esta condición, ya sé que ella nos gana a todos porque es activista de todo, pero ahora que está en esto, ella también es activista en una línea de personas con discapacidad. La pregunta que yo quisiera que toda esta audiencia se quedara es, ¿por qué tenemos que esperar a que algo nos pase personalmente para voltear a ver a lo otro? Sí, a ver, entiendo esa parte, pero también entiendo que hay mucha gente que le pasa y no hace nada tampoco. Hay la minoría de las personas que les pasa algo en su vida, actúan sobre eso que les pasa, honran de alguna manera eso que les pasa. Yo conozco muchísimas madres de hijos con discapacidad en muchísimas salas de espera de terapias, en muchísimas salas de espera de terapeutas ocupacionales, en muchísimos hospitales, y no hacen nada. O sea, creo que la voluntad de ser activista pasa por otras cuestiones, no es solamente lo hacemos cuando nos pasa, porque si solamente lo hiciéramos cuando nos pasa, podríamos parar este país. Somos 40 millones de personas que vivimos al lado de la discapacidad. Paramos un país, podemos ganar una elección y no hacemos nada. Terminamos siendo un foro de 25 personas en Zoom. Exactamente. Exacto. Bueno, pues son maravillosas las tres, las felicito. Aquí hay varios comentarios en el chat de felicitaciones y de agradecimiento. Me gustaría saber si Samuel, si andas por ahí y nos quieres leer algunas preguntas, algunos de los comentarios. De hecho, hablando un poco a Bárbara, yo también me gusta leer en relación a cuestiones de negocios y de hecho Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, que es el que me mencionaste, no tiene un hijo con discapacidad, tiene dos. Ah, mira, yo pensé que tenía a su hijo con parálisis cerebral nada más. Un hijo con parálisis cerebral, pero tiene una hija que tiene otra discapacidad que no se sabe, creo, muy bien, pero de hecho ellos viven en Seattle y la esposa vivió 5 años en Vancouver, que está a 4 horas, más o menos, o sea, cruzando la frontera a Canadá, porque había una escuela que podía atenderla. O sea, por eso lo digo, porque es increíble que nosotros estamos aquí hablando de México, que, digo, tenemos una situación X, ¿no? Como país, pero también sucede en otros países desarrollados. Con el CEO de la tercera empresa más importante del mundo. Del mundo. Así es. El dueño de de hecho, a raíz de que no podían vivir juntos los papás, o sea, el CEO y su esposa, fundaron la primera filial de la escuela a la que iba su hija en Seattle, en lugar de Vancouver, para que su hija pudiera ir a la escuela en donde vivía la familia, ¿no? Entonces, es más, si quieren, denme un segundo y les pongo voy a poner en el chat el artículo, la liga del artículo, en donde explica esto. Ahí está. Ahí está. Y es la Adela, o sea. Sí, o sea, digo, no es cualquier cosa. Y eso que tiene, o sea, no tiene la limitante económica y tampoco vive en un país. Y tecnológica, o sea. Claro. Sí, o sea. Tiene la empresa de tecnología con inteligencia artificial más impresionante del mundo y tuvo que mover una filial de la escuela de la hija para que pudiera ir a la escuela. Así es. Es que todo es así, todo es cuesta arriba. Yo siempre digo que es como subir el Everest en chanclas. O sea, sí. Este es el Everest, en serio, sí. ¿Y qué tengo de equipamiento? Ah, estas chanclas. Perdón que te hice reír, pero no me digas que no es verdad.
Pero además lo suben, chicas. O sea, además lo suben. Eso es lo impresionante, ¿no? Pues si quieren vamos acercándonos al cierre, que ya tenemos encima el tiempo. Sammy, Digo, ¿tienes hay ahí más bien algunas preguntas? comentarios que preguntas. Em, y muchas felicitaciones. Em, Silvia le dice a Bárbara, me encanta que vinculas el tema de inclusión con el de lenguaje. Tu invitación al abordaje con naturalidad y sacar la discapacidad del closet es una frase propositiva y poderosa. De Rebeca, muchas felicidades, muy interesante lo que planteas, Bárbara, acerca de la normalidad y la invisibilidad. Sandra, eres muy luchona y me encanta tu manera de ser y de hacer las cosas. Gracias. Em, Muy cierto lo que dices, Bárbara, la de inclusión en las escuelas es sumamente importante. También de Rebeca. Milly pregunta, no hemos parado de luchar y seguimos casi igual. Y con todo y que soy positiva, sigo mirando miedo, prejuicio, ignorancia. ¿Hay algo más que podamos hacer? Yo creo A que ver, más o menos yo en, en estos días que estuve buscando universidad para mis chicas superpoderosas, como le digo, me acordaba mucho de Gaby Brimer. Gaby Brimer ya han pasado, ¿cuánto, Rita? ¿45 años? De Gaby Brimer tratando de Ah, entrar a la UNAM. No ha pasado nada, no ha cambiado. Hablé al UNAM, entonces me dijeron, justo ahora tenemos este fin de semana el examen especial para personas con discapacidad. Uy, qué bueno, sí. Hacemos en una cancha de básquetbol, recibimos a todos y ponemos una ambulancia, no va a decir que se muera alguien estudiando. No sé por qué la ambulancia, pero ahí está. Bueno, entonces le dije, ¿y cuántos alumnos con discapacidad tienen? A ver, le voy a preguntar a mi asistente. En toda la UNAM, en todas las filiales que tiene UNAM, hay 3 personas con discapacidad que No. están estudiando. Hay una persona que se recibió con parálisis cerebral hace 3 años, creo, de Ciencias Políticas en Guadalajara, que cursó toda la carrera con su madre. Y ya, me dice, tenemos una chica de Chihuahua que quiere ser doctora. Todos los años se presenta, todos los años se presenta. No pasa el examen, pero ella quiere ser doctora. Y se acordaban hasta los nombres de las personas. Y dije, a ver, ¿desde cuándo tienen esto? Desde hace 10 años. ¿Cuánto tiene el UNAM? ¿Cuántos años tiene el UNAM? Es la universidad más prestigiosa y más centenaria de este continente, y hace 10 años que arman esa cancha de básquetbol donde reciben con los dedos de una sola mano, así, 2, 3, y aparte no tienen seguimiento. El chico este que se recibió, me parece que se llama Matías, porque aparte se saben de memoria el nombre, son tan pocos, su mamá cursó completo. Entonces le dije, porque justo una de las chicas que quiere estudiar tiene parálisis cerebral, y le podríamos decir a la mamá de Matías que le adapte el contenido. Le dije, ¿no se lo adaptaron ustedes? No, la mamá cursó toda la carrera, la mamá se recibió de ciencias políticas junto con Matías. Estudiaban juntos. Y lo contaban como una hazaña, como si, no sé, hubieran hecho algo excepcional, cuando es algo vergonzoso. Es algo vergonzoso que la universidad pública más antigua y más prestigiosa de este continente te lo cuente de esa manera. Entonces, imagínense las otras universidades, les da exactamente igual. Hay una, no sé, hay un no avance. Lo que dice este comentario es muy cierto. Cuando presenté el libro de Luca que escribí el año pasado, se acercó en la feria del libro Elenita Poniatowska, que había escrito el libro de Gaby en la década del 60. Y me dice, ¿cómo debe haber cambiado todo desde que yo entrevisté a Gaby hasta ahora? Le dije, Elenita, te juro que no ha cambiado nada. La historia de Gaby es la historia que vivimos todas las mamás de Gaby hoy. Y ojalá Luca alguna vez, mi hijo, llegue como Gaby a anotarse en la carrera de letras en la UNAM. No puedo terminar la carrera. Es un ejemplo a nivel mundial, es un ejemplo, hay escuelas que se llaman Gaby Brimer, hay programas de inclusión que se llaman Gaby Brimer, y ella no puedo terminar la universidad. Y no sé, Sandra, ¿cuánto has visto tú de tus compañeros? ¿Qué se puede hacer? El arte, los medios, las escuelas, porque sí, o sea, es terrible, pero los únicos 2 espacios donde yo viví discriminación fueron en la secundaria y en la universidad. Fuera de eso, realmente no. Entonces, digo, sé que soy un caso extraño que No, discriminación, pero
la poca que he vivido, la he vivido en escuelas, o sea, entonces por ahí empecemos. Pero todo viene de esta imagen infantilizada del pobrecito, del angelito, si no empezamos a ver las capacidades de las personas, ¿cómo vamos a pensar que son capaces de estudiar? A ver, lo vimos esta semana el caso, lo hemos visto todos esta semana de un profesor burlándose de un alumno con Asperger en una clase, tratándolo de burro inútil, de ahí no lo bajó. Lo hemos visto ahora, o sea, ese chico estaba tratando de rendir una materia, había preparado todo el material y se le pitorrió el jefe, el profesor, que después salió a pedir disculpas y decir, por favor, las redes que dejen de pegarme, tengo 40 años de trayectoria, que se van a acabar por 5 minutos y un comentario. ¿Lo hemos vivido esta semana o no? En México. Sí. Sí. Entonces, vamos un paso más arriba. Cuéntenme cuál normal en este país tiene dentro de las materias que tiene cualquier normal, la materia de inclusión. Sí, no existe. Quiero No. decir que yo tuve un trabajo importante porque los alumnos de la normal vinieron a hacer un servicio conmigo hace muchos años. Y cuando yo noté la laguna, Bárbara, les dije, oiga, profesor, varios que los llevé a escuelas para que se dieran cuenta de los programas de inclusión, escuelas privadas que manejaba en ese tiempo. Dije, oiga, a mí me gustaría mucho entrar al magisterio en la normal y que pudiera yo darles clase a los alumnos en esta temática. ¿Saben cuál fue su contestación? Mire, maestra, tiene usted toda la razón, pero ¿sabe qué? Aquí hay una carrera magisterial. Usted tendría que empezar a concursar como para ver si puede entrar, ya saben, y ir en escalerita para arriba, para ver si en algún momento se le puede dar la plaza. Le dije, ay, mire usted, ¿sabe qué? Que hasta le dije, no le cobro, yo les regalo mi trabajo. Sí, pero por eso, entonces a un maestro le parece Sandra y le parece un extraterrestre. O sea, ¿qué hago con Sandra? O sea, Claro. Sandra acaba de bajar y no sé qué hacer con él, no sé, le hablo, no le hablo, me contestará. En serio, porque no O sea, una experiencia. Mi hermana estudió arquitectura en la UNAM. Su profesor de la materia de accesibilidad sabía menos que ella. Claro. Yo fui a un foro de accesibilidad que hubo en la Estela de Luz el año pasado, organizado por, creo que la Universidad de Puebla, no recuerdo bien si era esa universidad. Entonces, como no tenía con quién dejar a Bruno, que es mi hijo de 5 años, lo llevé conmigo. Lo senté en primera fila, lo podía mirar desde el escenario. Entonces, era un foro solo para arquitectos, donde hablaban sobre accesibilidad. Entonces, arranca el ponente diciendo, ¿por qué creen ustedes que es importante la accesibilidad? Ni un solo arquitecto levantó la mano y Bruno así en la primera fila, perdón, niño, ¿sí quieres algo? Sí, quiero decir que la accesibilidad es importante para que la gente pueda ingresar a los lugares. Yo decía, ¿y qué conocen por accesibilidad? A ver, díganme algún elemento de accesibilidad. Decía Bruno, no, rampa, elevador, no sé qué. No había un solo arquitecto en esa cosa que lo tuviera incorporado. Les voy a dar un caso más cercano todavía. Universidad, la Universidad Metros, no, Centro de Diseño. Gran edificio, 0 kilómetro, perfecto, frente al Panteón de una avenida Constituyente, es una cosa preciosa. Me encuentro con la dueña, con la señora Gina Díez Barroso, y me dice, no puedo conseguir que a mis eventos vengan gente con discapacidad. Dije, qué raro. ¿Cómo están hechos los carteles? Pensé que era una cuestión de comunicación. Dije, ¿y cómo están así de accesibilidad del edificio? De arquitecta. ¿Cómo que me dicen? Dije, no sé, rampa. Ah, no. ¿Tiene mucha escalera? Claro, porque no subí, justo en una ladera. Dije, pero no pueden llegar. Entonces ella me dijo en ese momento, y yo debería haberlo sabido. Y yo dije, claro, porque es arquitecta. Porque tengo una hija con parálisis cerebral. Wow. Y yo, sí, no, sentido común, una en clase tu de casa. sentido común, por favor. ¿Y dónde está tu hija? No, mi hija está con gente que la entiende en un internado en Sonoma Valley. Hace mucho que no la veo. Yo fui a verla, yo la encontré porque yo fui a ver ese lugar.
No me Qué dejes mentir fuerte. cómo es la historia. El año pasado presenté el libro, entonces la editorial me armó todo un roadshow por muchísimos medios, porque te hacen contárselo hasta el libro vaquero. A todo el mundo hay que contar el libro. Muchísimos colegas de buena onda me recibieron porque somos colegas. Bueno, no les puedo explicar el 100% de los lugares a los que yo fui, tele, radio y medio escrito, todas las personas que me entrevistaron tenían a alguien con discapacidad en su familia. Kurchenko, radio al aire, dice, te entiendo perfecto, tengo una hermana con síndrome de Down. Los compañeros en la mesa, sí, ¿cómo? Sí, el operador de la radio, ¿qué? Nadie sabía que tenía una hermana con síndrome de Down. Paco Sea tiene 2 hermanos con distrofia muscular. Paró el de la televisión así de, perdón, corto aquí. No, está bien, que siga al aire. Nunca lo habían comentado, nunca habían, y volvemos a lo mismo del activismo, nunca habían usado el micrófono para decirlo. El conductor del Hueso, su mamá tenía parálisis, había sufrido un accidente en una operación y era cuadriplégica, Carmen, y contó, le pedí que escribiera sobre su mamá, la historia de amor de su mamá, que le dijeron que nunca iba a poder tener hijos, y lo tuvo a él y a su hermano. Y dije, ¿cómo nunca contaste de tu mamá? Yo no sabía que tu mamá... Sí. Entonces, les juro que el 100% de los conductores y directores medios, Fabiola Guarneros, directora del Excelsior, tiene un hijo con Asperger, y yo no he visto mucho material en el Excelsior al respecto. Es impresionante la cantidad de gente que tiene contacto cercano con la discapacidad y no lo dice. Por eso siempre, y vuelvo a la primera frase del closet, la gente no se anima a decir que en su familia, en su círculo más cercano, tiene un sobrino, tiene un hijo, tiene alguien con discapacidad. Helados Holanda lanza el año pasado una campaña que se llamaba Derritiendo Barreras, que le permitía, era una campaña donde los chicos con y sin discapacidad podían tomar helado, porque no sé si Sandra toma helado, pero sí pueden. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Es cierto? Claro. Ok, bueno. Entonces crearon esto y la campaña estaba buena porque iban a hacer rampas y unos columpios combinados para chicos sin y con discapacidad para que la silla de ruedas subiera. Y justo les dije, wow, Holanda, y me acordé inmediatamente de Bienvenidos a Holanda y toda esta cosa de la inclusión. Le dije, ¿lo hicieron por eso? No tenía ni idea de Bienvenido a Holanda, ni de nada, ni de la historia de esta mujer maravillosa en Estados Unidos. Y entonces le dije, ¿y por qué se le ocurrió al director de Helados Holanda hacerlo? Y todo el mundo así de, no, bueno, hicimos unos focus group y entonces descubrimos que el 10% de la gente con México tiene una discapacidad, entonces si un padre ve que su hijo con... Y entonces el tipo para la reunión y dice, decidí hacerlo porque tengo un vecino que tiene un hijo con discapacidad en el barrio cerrado donde vivo y lo saca a pasear a las 12 de la noche. Yo un día salí a cerrar el portón y los vi pasear esa hora y los veo todas las noches pasear esa hora. Entonces le pregunté por qué lo sacaba a esa hora y él dijo, porque no quiero que nadie lo conozca. Y yo llegué a Helados Holanda diciendo, quiero que mucha gente conozca a mi vecino. Los de marketing se quedaron congelados, así de, ¿cómo? ¿No fue algo de focus group? No. ¿Te No. cuento algo? Nadie le había preguntado por qué al señor. Y el señor se sentía espantoso de tener un vecino que trataba peor a su hijo que a un perro. ¿Te cuento algo? Precisamente por esta campaña de Derritiendo Barreras, fue, maravilloso Helados Holanda. Llegué a Helados Holanda con una película que habla de quitar estereotipos y me dijeron, ay, sí, nos encanta, pero quítale esto y muévele aquello y no toques el tema de sexualidad, de intimidad y bla, bla, bla. Y tú así como de... ¿Y la inclusión dónde? O sea, Qué fuerte. Que toman helado pero no tienen sexo. Oigan, chicas, pues tenemos ya el tiempo encima. Ha sido una delicia Ay, la verdad, tenerlas, platicar, seguir platicando. Muchísimas gracias por el no, espacio y por ustedes. sus palabras. Tenemos mañana nuevamente otro espacio de conversación a las 6 de la tarde. Y bueno, los invitamos a seguir viendo las películas. Quisiera preguntarles si quieren tener algunas palabras para cerrar
y bueno, empezar No, a yo despedirnos. solamente gracias y sueño algún día que mi hijo sea el 25% de lo que es Sandra. Es mi sueño, de verdad. Y te admiro un montón. Gracias, Bárbara, te adoro. Muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí. Fue un placer que me tocara ser tu contraparte y compartir fueron. Mil gracias, te adoro. Yo también. ¿Qué les puedo decir yo a las dos? Son unas joyas. Siempre he dicho que yo trabajo en una joyería porque me rodeo, sí, cuando no trabajas en una joyería porque son gente como ustedes, encuentros en la vida que de otra manera, si no hubiera yo tenido a Dania, nunca las hubiera yo tenido cerca. Y les doy las gracias. Lean Yo también, es una cosa extraordinaria, yo no me lo pierdo, cada vez me sorprende más, se los recomiendo, suscríbanse a Yo también, porque ahí se van a sumar a las voces. Muchísimas gracias, vean las películas, Bárbara, te voy a hacer un examen la semana que entra. Ok. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos. Gracias. Gracias. Aplausos.